En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la serie de resúmenes de fin de año. Hoy es martes 24 de diciembre de 2019. Es el último día de la novena al Niño Dios y la llegada de la Navidad. Esta es la emisión 18.737 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando marcar por teléfono tomaba una eternidad. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. Nada mejor que aprovechar este día cuando el espíritu está en su momento más alto por la llegada del Niño Dios para hablar del resumen noticioso del mes de julio. Antes de ir con la cronología, una feliz Navidad para todos y que la celebración se haga en paz. La noticia del mes. El más importante hecho noticioso de julio fue la presentación del acuerdo de punto final en un programa incluido en el Plan Nacional de Desarrollo con la finalidad de dejar en cero la deuda del Estado central con el sistema de salud, calculada en 6.7 billones de pesos. Los recursos corresponden tanto a servicios y tecnologías prestadas que no están cubiertas por la unidad de pago por capitación en el régimen contributivo, como lo que cofinancia el gobierno central por atenciones en el régimen subsidiado. El pago está previsto durante 18 meses y comenzó con el giro de 700.000 millones de pesos para pagarle a la EPS Caprecom en liquidación. Y en Antioquia el primer giro valió 23.000 millones de pesos y benefició, por ejemplo, a la IPS universitaria. Las fuentes para financiar esos 7.6 billones son bonos que emitirá el Ministerio de Hacienda. A pesar de que el acuerdo de punto final está bien orientado y distintos agentes del sector salud lo aplaudieron, hubo requerimientos más profundos, puesto que la cartera total, porque especialmente clínicas y hospitales, les reclamaban a las EPS, valía cerca de 17 billones. Y entremos a revisar otros acontecimientos de julio. No obstante haber debido ceder la presidencia de la Junta Directiva de Avianca Holdings por incumplir el pago de una deuda, el 1 de julio Germán Efromovich apareció como interesado en invertir en Alitalia, aerolínea que estaba en concordato desde 2017. La porción de la propiedad por la que iría Efromovich en Alitalia sería del 30%, lo que valdría cerca de 240 millones de dólares. Sin embargo, el empresario se quedó en el camino, ya que la propuesta elegida una semana después fue la de Atlantia, que junto con Delta Airlines y el gobierno italiano apuntarían a salvar la aerolínea insignia de la península itálica. El 2 de julio, la firma calificadora Fitch Ratings cuestionó las metas consignadas por el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo. Concretamente, sostuvo que los supuestos sobre crecimiento económico eran muy optimistas y en tal sentido los riesgos para alcanzar las metas de déficit fiscal y de control de deuda seguían siendo altas. Ese día renunció de manera temporal la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ya que fue nominada para ser presidenta del Banco Central Europeo. La funcionaria explicó que su retiro del cargo duraría mientras estuviera en firme la nominación. Como es sabido, semanas después, su retiro fue definitivo, ya que recibió el respaldo para ejercer ahora como presidenta del Banco Central Europeo. Somos el punto de encuentro al servicio de relaciones duraderas, del posicionamiento organizacional y del intercambio de ideas y proyectos que potencien los negocios y la sostenibilidad empresarial. Somos el centro de convenciones Aburrasur, el lugar en Itagüí donde puede realizar sus eventos corporativos, asambleas, ferias, convenciones, reuniones y encuentros sin preocupaciones. Contáctenos www.aburrasur.com 444-2344. El 3 de julio, el Grupo Nutresa anunció la creación de una empresa en Estados Unidos. Se trata de Kibo Foods, que tiene por objeto la producción para terceros y la comercialización de productos del grupo en algunas zonas del mercado norteamericano. La nueva empresa fue constituida por Avimar Foods, filial de Nutresa.
Entre tanto, Fitch Ratings le otorgó a Grupo Argos la máxima nota crediticia que alguna empresa pueda recibir. Le concedió AAA para la deuda de largo plazo, decisión que reconoció la fortaleza de la estructura de capital de esa compañía. El 4 de julio, el DANE reveló los resultados del Censo Nacional de Población. La conclusión principal es que en 2018 el país estaba habitado por 48.2 millones de personas. Los efectivamente contados fueron 44.16 millones y el resto una proyección relativa a la cantidad que se dejó de censar. Uno de los datos relevantes es que la población rural apenas representa el 15%. En Antioquia, el número de habitantes según el censo era de 5.9 millones de personas. Con el paso de los días, el DANE ha tenido que admitir algunos errores en el caso de Antioquia. Por ejemplo, ajustar las cifras sobre población. El 5 de julio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el decreto 1122, mediante el cual estableció condiciones para simplificar trámites en el programa de fomento para la industria automotriz. Las condiciones establecidas implicaban un respiro para los importadores, tanto en costos como en tiempos de producción. Por su parte, ese día Celsia lanzó su servicio de energía solar para hogares a través de su filial EPSA. En principio, con techos fotovoltaicos, se dirigió a atender el mercado del Valle del Cauca con el foco en 15 municipios. Con ese proyecto, Celsia prevé continuar luego con la expansión por las regiones Caribe y Antioquia. Estamos recorriendo los acontecimientos noticiosos de julio. El día 8, la Defensoría del Pueblo reveló que durante 2018 los usuarios del sistema de salud interpusieron 207.734 acciones de tutela para reclamar por la defensa del derecho a la salud. Por otra parte, el 9 de julio, EPM, en alianza con la firma ERCO, presentó la solución de energía solar para hogares, pequeñas y medianas empresas. Entre tanto, el 10 de julio fue histórico para el mundo del automóvil y más aún para una marca alemana. Hasta ese día fue producido uno de los vehículos más emblemáticos en la historia de Volkswagen, el Beetle, que en Latinoamérica antes fue denominado como el Escarabajo. Debido a las bajas ventas en los Estados Unidos, su principal mercado, la decisión en la planta de Puebla, México, fue cerrar esa línea. La primera versión del famoso Escarabajo fue producida en 1946 y en la planta de Puebla fue ensamblado hasta el año 2003. Después continuó la versión Beetle. En Colombia, el primer modelo fue importado en 1952. Y en este recorrido noticioso por julio, destaquemos que el día 11, en desarrollo de su estrategia financiera, EPM consiguió cerca de 4.4 billones de pesos mediante la colocación de bonos en dólares y en pesos. Y ese día 11 de julio, el gobierno firmó la ley que estableció el Fondo de Estabilización de Precios del Café, creado para garantizar algún grado de certeza en el ingreso de los productores del grano. Los recursos de ese fondo cada año, por unos 300.000 millones de pesos, salen del equivalente a medio centavo de dólar de la contribución cafetera. Esta a su vez es de 6 centavos de dólar por cada carga exportada. Y el Fondo de Estabilización de Precios del Café también será nutrido con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Fondo Nacional del Café y del Sistema General de Regalías. De otra parte, paralelo al comienzo de la 9ª Feria Internacional Aeronáutica en Río Negro, Viva Air inauguró su centro de entrenamiento en la zona franca de ese municipio. Dotada con moderna tecnología para entrenamiento de sus tripulaciones, la aerolínea logró así optimizar los tiempos de los colaboradores, que antes debían desplazarse desde Colombia y Perú hacia centros de entrenamiento en Cancún y Miami. El aliado que hizo la inversión de $12 millones fue Avenger Flight Group, que inicialmente instaló un simulador, pero tiene previsto tener 4, que en el futuro no solo atenderán al personal del aire de Viva Air. Por su parte, el Ministerio de Ambiente reveló el informe sobre deforestación en el país, según el cual en 2018 en 10% se redujo el área afectada, con 197.159 hectáreas deforestadas. La zona más impactada fue Amazonas, con 138.000 hectáreas deforestadas. Le siguió la Andina con 28.000. Esto es para todas las familias colombianas. Para los Castro, que pronto serán 3. Y los 2 Betancur, Cata y su gato. Para los Pineda, que son 20. Y los del colegio, que siguen viéndose 20 años después. Es que donde hay un nosotros, hay una familia, y donde hay una familia, está Noel. Por eso comparte cada momento con Galletas Noel,
Noel, el sabor de estar juntos. Este es el repaso de los acontecimientos de julio. El día 15, el holandés Anko van der Werf asumió la presidencia de Avianca Holdings y de la aerolínea Avianca. Aunque su llegada fue confirmada a mediados de junio, el origen de la misma fue lo interesante para el mercado, puesto que estuvo mediada por la toma del poder en la aerolínea por parte de United Airlines, que el 24 de mayo hizo efectiva la garantía de un préstamo que le hizo a BRW Aviation, empresa del mayor accionista de Avianca Holdings, Germán Efromovich. Entre tanto, en desarrollo de una oferta pública de adquisición al grupo MCM Colombia, le fue adjudicado un paquete de 6 millones de acciones de Coltejer, equivalente al 8.6%. Sin embargo, la aceptación de la oferta superó las expectativas al llegar a 6.9 millones de acciones a través de 729 manifestaciones. La operación, que se cerró el 18 de julio, valió 11.700 millones de pesos. El 16 de julio, días después de haberse apartado del cargo, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, definitivamente anunció su retiro del organismo a partir del 12 de septiembre. La señora Lagarde era una de las nominadas a ocupar el cargo de presidenta del Banco Central Europeo. El 17 de julio, durante sus reuniones anuales en Guayaquil, Ecuador, el BID firmó para Colombia un crédito y un convenio de cooperación técnica. De un lado, dispuso de 350 millones de dólares con destino a proyectos relacionados con conectividad, recursos que el gobierno incorporó a las necesidades de financiación de este año. Y por el otro, con Confama firmó un convenio de cooperación técnica con carácter no reembolsable, que incluyó recursos por $1 millón a través del BID Lab, entidad que antes era conocida como Fondo Multilateral de Inversiones. El convenio preveía que Confama aportaría una suma igual y el objetivo era financiar el programa Disruptores Medellín, en el cual durante 2 años serían identificados 460 jóvenes que estudian entre 9º y 11º grado, con el fin de estimular sus talentos para el emprendimiento o la creatividad y vincularlos al mundo productivo. El 18 de julio, con la creación de la Fundación Progericó, la multinacional minera AngloGold Ashanti dio otro paso para conseguir la favorabilidad de pobladores que se oponen al proyecto de explotación de cobre en la vereda Quebradona. La minera se comprometió a aportarle $55 millones a la fundación para financiar diferentes proyectos en el municipio. Y en desarrollo del proceso constructivo de Hidroituango, el día 19 de julio concluyó la construcción de la presa, hecho que ganó más significación por ser un hito dentro de los retos que impulsó la contingencia originada en abril de 2018. La presa de 235 metros de altura y 435 metros sobre el nivel del mar hace la contención del río Cauca y permite el represamiento de las aguas, con que se espera que en 2021 la central empiece a generar energía. Ese 19 de julio, Bancolombia colocó una emisión de bonos sostenibles por valor de 657.000 millones de pesos, que fueron suscritos en su totalidad por BID Invest. Anteriormente, la entidad había colocado otros 2 tipos de bonos sostenibles y completó captaciones con esos instrumentos por valor de 1.3 billones con destino a financiar proyectos ambientales. Postobón, a través de Central Cervecera, volvió a competir en el mercado de las maltas, que estaba concentrado en Bavaria. El nuevo producto competidor es Natu Malta, lanzado con la intención de capturar el 15% de un mercado calculado en 3 millones de hectolitros y unos 2.5 billones de pesos. Toma un café, la Bastilla, pa' que rinda. El tiempo con la familia, pa' que rinda. El trabajo en la oficina, pa' que rinda. Todo rinde más con café, la Bastilla. Cada buen momento para disfrutar la vida. Rinde más cuando sientes el sabor de tu café, la Bastilla. Café La Bastilla, pa' que rinda. Y en este resumen de julio hacemos un alto en el camino para recordar que el día 21 falleció la filósofa y educadora Beatriz Restrepo Gallego, quien además de ejercer la docencia universitaria durante décadas, fue secretaria de Educación Departamental y directora del Plan Estratégico de Antioquia, Planea. También integró la Junta Directiva de EPM durante un periodo. Entre tanto, el 22 de julio, el gobierno anunció la disolución de la controvertida sociedad concesionaria Ruta del Sol SAS, responsable de la construcción del tramo 2 de la Ruta del Sol. Y con la declaratoria de disolución también vino la decisión de llevarla a liquidación judicial, por considerar que era crítica su situación financiera, jurídica y administrativa. Esa sociedad fue creada por Odebrecht y Episol, filial de Corficolombiana, empresa del Grupo Aval,
y en 2017 el gobierno resolvió declarar la terminación anticipada del contrato. Razón por la cual, según el Ministerio de Transporte, Odebrecht mantuvo abierta la posibilidad de contratar en el país, muy a pesar de la corruptela ejercida para ganar proyectos, en especial ese de Ruta del Sol 2. El 23 de julio, como lo destacamos al comienzo de esta emisión, el gobierno lanzó el acuerdo de punto final, el programa con el que se espera llevar a cero la deuda estatal con el sistema de salud, calculada en 6.7 billones de pesos. De otro lado, varios operadores del mercado de datos móviles enviaron una solicitud a la Alianza del Pacífico, con el fin de extender a esa instancia la inquietud por posible situación de dominancia de Claro. Firmaron la misiva los operadores Telefónica, Tigo, Avantel, Flash Mobile y Suma. La Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a Uber poner en funcionamiento un programa integral de seguridad de la información para salvaguardar los datos que maneja sobre los usuarios en el país, en donde puede tener unos 270.000 usuarios. El 24 de julio, Avianca Holdings anunció el acuerdo para la venta de 14 aviones de sus subsidiarias por $160 millones a FTI de Nueva York. Explicó que ese negocio hace parte del programa de reducción de flota y del plan de transformación. Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio le impulsó multa a Constructora Con Concreto por la supuesta obstrucción a una investigación relacionada con prácticas anticompetitivas en el proceso de contratación del proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot. La multa impuesta a la constructora antioqueña fue por el equivalente a 26.000 salarios mínimos legales vigentes. Queremos darte un consejo. Cuando tengas desechos de basuras y no encuentres un bote cerca, no los tires. Guárdalo un par de cuadras más hasta encontrar el lugar adecuado para arrojarlo. Así, ayudarás a que las calles de nuestra ciudad se vean presentables y elegantes. Yo aporto, él aporta, ellos aportan, nosotros aportamos y si tú aportas, serás de los nuestros. Ciudadanos competentes, ayúdanos a hacer de Medellín la ciudad más bonita. El 25 de julio, el gobierno le trazó al sector cafetero una agenda denominada Plan 2020-2030, cuyo reto principal es aumentar las exportaciones del grano, especialmente de cafés especiales, pero también incrementar la productividad de la caficultura. En el cierre de la 30ª versión de Colombia Moda, la organización estimó en $143 millones el monto de los negocios que se pueden concretar a lo largo de 12 meses, según datos recolectados por la firma Inbamer. De otro lado, la compañía canadiense Farmacielo anunció que obtuvo los permisos para iniciar exportaciones desde su filial en Colombia. La empresa que cultiva cannabis en el oriente antioqueño y produce extractos de aceite de cannabis tiene en la mira los mercados de México e Italia. El 26 de julio, la Junta Directiva del Banco de la República, terminada su sesión ordinaria, en la que mantuvo quieta la tasa de interés, expresó inquietud por lo que sucedía con el desempleo, que tenía tendencia al aumento. Aunque no hubo alusión significativa a las causas del problema, el gerente del banco, Juan José Echavarría, sí comentó que la economía estaba creciendo por debajo de su potencial. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo redujo de rojo a naranja el estado de alerta para la zona aguas abajos de la central Hidroituango, tras verificar mejoramiento de las condiciones y por tanto menor riesgo para los pobladores, muchos de quienes por ello podrían retornar. EPM explicó por su parte que la abundante información que ya manejaba del proyecto le permitía predecir con buen margen de tiempo sobre cualquier eventualidad y por tanto el riesgo de algún suceso podría dar margen para actuar. Con la decisión de la Dirección de Gestión de Riesgo, EPM activó el Plan Retorno con el fin de permitir que al menos 800 familias regresaran a sus viviendas, así como para atender algunos compromisos con la infraestructura vial, de puentes, centros de salud, escuelas, entre otros. Por otra parte, ese día el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, reveló que hasta entonces el costo final de Hidroituango estaba estimado en 15.3 billones de pesos, es decir, 3.9 billones por encima de su costo original. Ese costo adicional fue producto de la contingencia iniciada en abril de 2018, cuando los planes de la construcción debieron cambiar y con el paso de los días el cronograma también. De otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con multas que sumadas valen 864 millones de pesos a los operadores Claro, Avantel y DirecTV por incumplir lo establecido en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2011.
relacionadas con el manejo de datos de las personas. Por eso, la SIC les solicitó fortalecer la administración de los datos de unos 36 millones de clientes. Temporada de matrículas, cursos de Confenalco Antioquia. Aprende algo nuevo y sal de la rutina. Cursos cortos de gastronomía, inglés, belleza, artes, manualidades, sistemas e informática para todas las edades. Informes en el 444-7110. Vigilado Supersubsidio. El 29 de julio comenzó el tránsito en el Congreso del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2020. El Ministerio de Hacienda radicó el proyecto de ley que contempló un monto de 271 billones de pesos, 10% más que el que está en ejecución este año. El trámite de esa iniciativa concluyó hace pocos días. Y en la recta final del resumen de julio señalemos que el Banco de la República envió un mensaje poco positivo sobre el desempeño económico, 3 días después de haber cuestionado lo que sucedía con el mercado laboral porque el desempleo estaba subiendo. El emisor reportó la reducción del pronóstico de crecimiento del PIB a 3%. La cifra contrastada con la optimista que manejaba el gobierno, que era de 3.9%. En marzo, el Banco de la República tenía pronosticado del 3.5% para este año. La entidad explicó que la reactivación económica estaba marchando muy lentamente. La Corporación Transparencia por Colombia estimó en Medellín que en al menos 200 casos de corrupción destapados por la prensa entre 2016 y 2018 se perdieron al menos 17.9 billones de pesos. De visita en China, el presidente Iván Duque concretó un acuerdo comercial con ese país, con el que prevé la compra anual de producción bananera por al menos $40 millones, exportaciones que se harán a través de la principal comercializadora colombiana, Uniban. Haciendo uso de una cláusula de conversión de contratos de crédito, el Ministerio de Hacienda concretó la transformación de deuda con la banca multilateral. Y con ello transformó 31 préstamos por $4.558 millones que vencen entre 2025 y 2029 de tasas variables a tasas fijas. En consecuencia, redujo así la proporción de pasivos indexados a tasa variable del 11 al 8%. Y miremos qué sucedió en el último día de julio. La noticia global más significativa ese día sucedió en Estados Unidos, en donde luego de 11 años la Reserva Federal volvió a bajar la tasa de interés en 25 puntos básicos, a un rango entre 2 y 2.25%. La decisión se sustentó en que había incertidumbre respecto al comportamiento económico, a pesar de que los indicadores de empleo estaban reaccionando. Por su parte, Ecopetrol hizo alianza con Occidental Petroleum Corp., Oxy, con el fin de trabajar conjuntamente en el desarrollo de yacimientos no convencionales en la llamada Cuenca Permian en Texas, Estados Unidos. Esa operación le permitirá a Ecopetrol sumar a su portafolio reservas por 160 millones de barriles de petróleo, es decir, 10% de las que tenía en 2018, de 1.600 millones de barriles. Desde China, en donde estaba en misión oficial, el presidente Duque anunció el cierre financiero para el proyecto de 4G autopista Mar 2. Lo significativo fue la vinculación del Banco de Desarrollo chino, que prestó $418 millones. A esos recursos se suman créditos del japonés Sumitomo por $84 millones y de la Financiera de Desarrollo Nacional, que aprobó un crédito por $150 millones. Así se concretaron los 2.7 billones que valdrá el proyecto, cuyas obras comprenden intervenciones de diversa índole entre Cañas Gordas y Necoclí, sobre 254 kilómetros. De otro lado, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, redujo el pronóstico de crecimiento para América Latina a 0.5% para 2019, al observar que 21 de los 33 países de la región estaban en proceso de desaceleración, entre ellos Colombia, al que le bajó el pronóstico de 3.3 a 3.1%. Y ese 31 de julio, la Superintendencia de Industria y Comercio, en fallo de primera instancia, multó a la farmacéutica Pfizer con $82 millones por incurrir en violación de una circular sobre regulación de precios. Concretamente, la superintendencia detectó que Pfizer les vendió a varios clientes institucionales 7 medicamentos a precios superiores a los establecidos, en porcentajes superiores del 4 al 651%. En la emisión del jueves 26 ofreceremos el resumen del mes de agosto. Un feliz día. Cuando pruebas unas deliciosas salchichas ranchera y disfrutas de su inigualable sabor ranchera, no podrás
sacártelas de la cabeza. Vive la experiencia ranchera las veces que quieras con el inigualable sabor de salchicha ranchera. Gracias por su atención. Nos puede seguir en Twitter en @notieconómico y escuchar